Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta estación radial, Radio Pueblo 1510 AM. Estamos transmitiendo en vivo desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Muy buenos días, Víctor, allá en cabina. Buenos días a cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que domingo tras domingo están en sintonía en esta su programación, El Pregonero de la Verdad. Una vez más, hoy con una nueva entrega de este programa, pidiendo al Señor de que el programa de hoy sea de gran beneficio para todos aquellos que estarán siguiendo y escuchando esta programación. Vamos a tener una oración para dar el inicio formal a este programa. Gracias, Padre Eterno, te damos porque una vez más en este día nos ha traído a este lugar, a estos micrófonos, para esparcir una porción de tu palabra por todo el mundo. Implorándote, Señor, de que esta porción de tu santa y divina palabra pueda llegar a lo más profundo de los corazones de aquellos que estarán escuchando y siguiendo esta programación. Implorándote, oh Dios eterno, que siga, oh Señor, obrando de manera especial en la salud de nuestro hermano Adrián Alonso, al igual que nuestro hermano William, que se encuentran muy delicados de salud. Te pedimos, Señor, de que tú le visites, de que conforme a tu voluntad, Padre eterno, y conforme a la fe de ellos y de su familia, oh Señor, tú puedas obrar de manera milagrosa, como solamente tú sabes hacerlo. Te imploro, Padre eterno, de que tú le dé tu paz y sobre todo tu sanidad. Quédate con nosotros, Señor, guíanos en esta mañana, y que las palabras salidas de nuestros labios, Señor, puedan ser bendecidas por ti y que puedan bendecir a todo aquel que la escuche. Quédate, Señor, con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, señores. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante y de hecho algo intrigante para algunos, ¿verdad? Puesto de que tienes algunas aristas y que muchos toman para dar quizás un mensaje distorsionado, diría yo. Pero bueno, a la luz de la palabra de Dios, en esta mañana vamos a hablar acerca de este tema, esperando de que pueda aclarar muchas dudas y sobre todo pues pueda dar mucha luz a aquellos que la necesitan. De paso, quiera el Señor de que hayan tenido una maravillosa semana que apenas concluyó, pero ya estamos en la siguiente primera semana del mes de agosto del año 2020. Así que esperando de que en esta semana el Señor nos pueda bendecir grande y ricamente. Bien, el tema de hoy trae como título, como ya quizá ustedes lo están viendo, aquellos que están conectados en vivo vía Facebook, pero los que nos están siguiendo por la estación radial, ¿verdad? Por la frecuencia radial, el tema de hoy es los 24 ancianos de Apocalipsis. Los 24 ancianos de Apocalipsis. Hay personas que dicen de que los 24 ancianos que se habla en el libro de Apocalipsis son aquellas personas que Cristo resucitó al momento de él haber resucitado. En el momento que Cristo sale de la tumba, se levanta un grupo de personas que la Biblia no revela su cantidad ni lo identifica quiénes son. Se levantaron ese grupo de personas y dice que fueron a Jerusalén a dar testimonio. Y esto, cuando Cristo asciende a los 40 días de haber resucitado, cuando Cristo asciende al cielo, pues Cristo se lo lleva consigo. Se lo lleva con él
Y entonces estas personas sirvieron como testimonio y como primicia que Cristo presentó las gavillas, ¿verdad? Una pequeña muestra que Cristo presentó al Padre y al tribunal, ¿verdad? En donde se había llevado a cabo la decisión de que Cristo vendría a la tierra a morir, ¿verdad? Estaban allá reunidos los representantes de los mundos, y ahí Cristo entonces es que anuncia de que Él vendría a esta tierra a morir en garantía, ¿verdad? En posición de la raza humana. Pues Cristo, delante de ese mismo tribunal, entonces Cristo presenta la gavilla, pero más allá se la presenta en intimidad al Padre, y dice que esto es una muestra de la gran cantidad de personas que han de ser salvadas y llevadas a donde Él esté. Así que esa parte de que un grupo de personas resucitó, o Cristo resucitó al momento de Él haber resucitado, se encuentra en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo en el capítulo número 27. Y allí leemos desde el verso 51 al verso 53. Vamos a ir allá, por favor, para ver esta parte. En este capítulo se relata la crucifixión de Cristo, su interrogatorio, cuando piden que suelten a Barrabás, la coronación de espinas. Ustedes saben que le clavaron una corona de espina en sus sienes, ¿verdad? Y las burlas y todo eso. Bueno, la crucifixión y su muerte se relata en este capítulo. La parte que vamos a ver se encuentra en el verso 51 al verso 53 y dice lo siguiente: en eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Pero ¿cuándo volvieron a la vida? El verso 53 lo aclara, dice: después que Jesús resucitó y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Ustedes saben que la ciudad santa es o era Jerusalén, la Jerusalén terrenal. Ellos resucitan de su tumba y van a Jerusalén a testificar. Pero algo interesante es de que cuando Cristo muere en la cruz, dice que las rocas, como lo dice aquí, que cuando la tierra tiembla, dice que las rocas se partieron, ¿verdad? Las rocas se partieron, se rasgaron, se marcaron, aquellas de los cuales iban a resucitar aquellos santos. Dice entonces el verso 52 que se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Pero estos no volvieron a la vida por sí solo, sino que Cristo los resucita. Cuando el dador de la vida sale de la tumba, entonces le imparte vida a este grupo de personas y salen, ¿verdad? Ellos no resucitaron cuando Cristo muere en la cruz. Las rocas se parten. Ahora, ellos sí salen de la tumba luego de que ya Cristo ha salido de la tumba, porque ya el creador de ellos, el dador de la vida de ellos, ya entonces se encuentra vivo nuevamente, y entonces le imparte de su vida, y estos salen a la tumba. Estos se fueron a Jerusalén a testificar, pero Cristo no fue a Jerusalén a testificar junto con ellos. Cristo entonces asciende al cielo, asciende al Padre, ¿verdad?, para que el Padre acepte su sacrificio. Y Cristo regresa el mismo día. O sea, ese domingo que Cristo resucita, Cristo asciende al cielo. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Cristo asciende al cielo. Y luego de haber ascendido al cielo, entonces regresa el mismo día. Y ese mismo día, entonces, Cristo comienza a reunirse con algunos de los discípulos, o sea, comienza a aparecérsele a ellos. Vamos a ver, vamos a ir al libro de, bueno, en el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 28. Vamos a voltear la página y vamos a ver allí. Vamos a ver. El mismo capítulo 28, y ahora vamos a leer el verso 16. Dice:
Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Cristo le afirma a ellos y le da la seguridad de que no teman, ustedes tranquilos. O sea, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero note un poquito más arriba, ¿cuándo Cristo recibe toda esta autoridad? ¿Cuándo Cristo la recibe? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Luego que Cristo resucita, que Cristo va al cielo, al Padre, y regresa el mismo día. Dice el verso 9 del mismo capítulo 28 lo siguiente: de pronto Jesús salió en su encuentro y la saludó: salve. Y ellas se llegaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad la gran noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Al libro de Apocalipsis. Vamos a ir allá para ver una parte interesante en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 específicamente. Apocalipsis 4. Dice: después de esto, en el verso 1, vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Le dice la voz a Juan. Aquí está Juan, uno de los discípulos, uno de los apóstoles que estuvo andando con Cristo constantemente. Dice: al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado en él. Dice en el verso 2 que Juan vio un trono. Dice que Juan vio un trono, ¿verdad? Y uno sentado en él. Pero sigue diciendo, verso 3: el que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Continúa hablando de él o un, o sea, hablando de uno. Pero noten lo que dice el verso 4. Alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos, vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Dice el verso 5: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Bien, aquí estamos viendo un escenario, ¿verdad?, para hacer una hipérbole del tema que estamos tratando. Aquí estamos viendo un escenario. Note que en primer lugar Juan observa que hay un trono, y en ese trono hay alguien sentado con una apariencia muy particular, muy distintiva, ¿verdad? Dice el verso 3 que el que estaba sentado en el trono tenía la apariencia, ¿verdad?, del jaspe y la cornalina, y un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. O sea, note, pero ahora en el verso 4 nos dice que alrededor de ese trono, ¿verdad?, alrededor de ese trono habían 24 tronos. 24. En total, entonces, hay 25 tronos. Pero bueno, 24 tronos. Y en estos 24 tronos habían 24 ancianos sentados, vestidos de blanco. Y del trono, aquí habla otra vez del trono, se refiere en el verso número 2. Dice así: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. O sea,
se puede observar de que es un espacio muy grande, gigantesco, en donde se encuentra el otro trono. Pero ese es el primer escenario. Noten allí lo que vimos. Un trono con uno sentado, con una apariencia muy particular y diferente a los 24 tronos y los que estaban sentados en esos 24 tronos, que son los 24 ancianos. En el primer trono no identifica quién está sentado allí, ¿verdad? No lo identifica. Nosotros podríamos decir, ¿verdad?, que es Dios el que está sentado en ese trono, pero en sí el texto no lo dice. Si seguimos leyendo ese capítulo, podemos sí entonces saber quién está sentado en ese trono. Podríamos identificarlo, quién está sentado en ese trono. Vamos a leer el verso número 8 del mismo capítulo. Dice lo siguiente: cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche decían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Verso 9: y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, note ahora que ahora hace una especie de identificación. Repito, y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono, identificando al trono donde está el individuo sentado en el verso 2. Gloria y honra al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos. Note, y vive por los siglos de los siglos. Este identifica. Entonces dice: y los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas ante el trono y exclaman: Señor y Dios. Ahora lo está identificando. Digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí ahora entonces lo mismo 24 ancianos que se postran, ¿verdad?, alrededor del que está sentado en el trono y ponen sus coronas a sus pies. Entonces lo identifican, ¿bien?, Señor y Dios, y le habla de que es el creador. Dice: porque tú creaste por tu voluntad todas las cosas y por tu voluntad existe. Entonces allí ya identificamos, ¿verdad? Identificamos a quien está sentado en el trono e identificamos también a los que están alrededor, que son los 24 ancianos. O sea, no están identificados personalmente, sino que ya sabemos que no son iguales al que está sentado en el trono según el verso 2. Ahora en el capítulo número 5 vamos a ver este segundo escenario y vamos a ver algo diferente a lo que observamos en el capítulo 4. Si nos ponemos a analizar, encontramos que falta alguien en el capítulo número 4. Pero ¿quién falta? ¿Quién es ese personaje que no encontramos allí? Vamos a ir al capítulo 5 del mismo libro de Apocalipsis, el cual dice lo siguiente: a la derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz. Note, dice que vio un ángel poderoso que clamaba en alta voz. ¿Qué clamaba? Y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir el libro, ni mirarlo siquiera, hermano. Oigan esto, ni siquiera mirar el libro. No había nadie digno de hacer este tipo de cosas. Note que en el capítulo 4 no encontramos ningún ángel, excepto los 4 seres vivientes, que si nos vamos al libro de Ezequiel vamos a encontrar que estos seres vivientes son querubines. Pero aquí entonces no encontramos, en ese capítulo no encontramos un ángel. Ahora sí encontramos, dice, un ángel poderoso, ¿okay? Un ángel poderoso que pregunta quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Dice el verso 3: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo. Verso 4: y yo lloraba mucho, dice Juan,
porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Juan estaba angustiado, Juan estaba preocupado. Juan se encontraba con una incertidumbre que lo estaba destrozando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se había encontrado nadie ni de abrir el libro, pero mucho menos siquiera mirar, mirar el libro. Pero note lo que dice el verso 5. Entonces uno de los ancianos le dijo a Juan, uno de los ancianos le dice a Juan, le dice a Juan, no llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos, de los 24 ancianos que estaban allí, uno se paró y comenzó a hablar con Juan. ¿Qué similitud podemos encontrar entre el ángel poderoso que se encuentra en el verso número 2 del capítulo 5 y ahora en el verso número 5 del mismo capítulo? Vamos a seguir leyendo. Dice el verso número 6. Entonces, en medio del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos, note, vuelvo a repetir, vamos a repetir el verso número 6. Dice, entonces, en medio del trono, ¿en medio de cuál trono? En medio del trono, o sea, hablando del trono distintivo donde está el personaje sentado que tiene un arco iris semejante a la esmeralda que rodeaba el trono. Allí, en medio de ese trono, dice Juan que vio, ¿qué vio? Dice, en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Noten algo aquí interesantísimo. Ustedes recuerdan que le pregunté ahorita, ¿quién faltaba en el capítulo 4 que no había sido identificado, que no se había visto, que Juan no lo vio, que no lo observó allí? Y aquí sí aparece ahora en el verso 6, en medio. Note que Juan vio al trono y 24 tronos más. Vio Juan el personaje que está sentado en el trono y observó a 24 ancianos sentados en los 24 tronos. Observó a los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y observó el escenario, su accionar de qué, de que adoraban al que estaba sentado en el trono, lo identificaron, ¿verdad? Al Todopoderoso, al Señor y Dios, al Creador, etc. O sea, note que lo identifica. Juan observó todo esto, pero le faltó un personaje que no vio en ese escenario. Sin embargo, ahora en el capítulo número 5, él sí observa de que hay un personaje que se agrega en ese escenario. Y ese personaje, ¿quién es? Es a Cristo. Podríamos entonces ver de que Juan tiene en una visión un antes y un después. O sea, Juan se va, podríamos decir que Juan, el Señor le dio una visión de algo que ya había pasado, del pasado, pero también le da una visión del futuro. ¿Ya? Una visión del futuro. Con relación a estos sellos, es algo que viene para el futuro, con relación en el momento que Juan está teniendo la visión. Y entonces aquí ahora Juan observa que hay alguien que ha sido muerto, y es el Cordero, ¿verdad? Alguien de pie, parecido a un cordero, como que había sido inmolado. O sea, Juan observa características de alguien que había sido muerto. Observa quizá llaga, observa quizá cicatrices, observa sangre, ¿verdad? Porque Juan conocía bien lo que eran los ritos del sacrificio del cordero. Por eso Juan lo identifica. Pero es interesante de que en la Biblia se habla del Cordero de Dios refiriéndose a Cristo. Refiriéndose a Cristo. Pero el anciano que le dijo a Juan, o sea, lo consuela, le dice que no llore, no llores, porque el león de la tribu de Judá es Cristo, ese león. El anciano identifica a ese personaje y Juan entonces lo ve en este escenario. Pero note lo que dice el verso número 7. Y él vino
y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tomó ese cordero, ¿verdad? Ese león de la tribu de Judá, toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Podríamos identificar entonces que el que estaba sentado en el trono es el Padre. Y ahora el cordero que fue llevado al cielo por los ángeles que lo vinieron a buscar a la tierra, ¿verdad? Lo llevan al cielo y lo presentan ante el Padre, ¿verdad? Entonces ese cordero que venció, entonces es digno de tomar el libro de la mano del Padre, ¿verdad? Y entonces es digno de desatar sus sellos. Dice el verso 8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Dice, cada uno tenía una arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Que son las oraciones de los santos. Usted me preguntará, pero ¿dónde eso de que los ángeles vinieron y buscaron a Cristo y se lo llevaron al cielo? Bueno, lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios tiene la respuesta a todo esto. Vamos a buscar la respuesta, la cual encontramos en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir allá, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice así, verso número 8. Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el verso 9. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Cuál nube? ¿Quiénes eran esa nube? ¿O qué era esa nube? Verso 10. Mientras miraban fijamente como se iba al cielo, se pusieron junto a ellos 2 varones vestidos de blanco. Esa nube blanca que se llevó a Cristo y que lo ocultó en las alturas, no era más que un séquito de ángeles. Un séquito de ángeles fue quien llevó a Cristo al cielo. Y parte de esos ángeles, 2 de ellos, regresaron y se pusieron de pie junto a los apóstoles. Note lo que dice el verso 11. Y les dijeron, Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Con los santos ángeles vendrá Cristo por segunda vez. Así como lo afirmaron estos 2 poderosos ángeles, así mismo Cristo volverá nuevamente aquí a la tierra. Entonces, volvemos al libro de Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5. Vamos a ver qué dice el verso número 9, verso número 9. Dice, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y vi la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Note que en el capítulo número 4 no encontramos ese grupo de ángeles, pero ahora sí lo encontramos. ¿Por qué sería? Sería que estos ángeles en el primer escenario de esta visión, Juan no lo ve, ni ve a Cristo, ni ve a este grupo de ángeles, quizá porque estaban en la tierra, estaban aquí buscando al Hijo de Dios para llevarlo al cielo. Una gran pregunta. Pero ahora en el capítulo 5 sí Juan lo ve y ve a Cristo como que había sido muerto. O sea, ya Cristo había sido inmolado, ya había sido muerto, porque Juan ve las señales de que había sido muerto. Quizá sangre, quizá llaga en sus manos, quizá las heridas en sus sienes, o quizá la herida en su costado, o la llaga en sus pies de los clavos y en las manos, quizás, no sé. Pero sí Juan pudo observar algo de esto, de que lo identifica como un cordero que había sido inmolado o que había sido muerto, ¿verdad?
Y dice el verso 10, y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Note que alrededor del trono Juan no vio estos ángeles. Lo que Juan observó fueron 24 ancianos, y los 4 seres vivientes. Pero ahora, sumándole a los seres vivientes y a los 24 ancianos, ve este grupo de ángeles, el cual eran muchos. Y como Juan no observa tantos ángeles en el primer escenario. Miren lo que dice en el verso 11. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miles de millares y 10.000 veces 10.000, o sea, gran cantidad. Y decían a gran voz, el Cordero que fue muerto. Note que ahora ellos están testificando de la muerte de Cristo. El Cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riquezas, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y el verso 13 dice, y a todos los que estaban en el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de la tierra, y a todas las cosas que hay en ellos, les oí de cantar al que está sentado en el trono y al Cordero. Note que ahora, no solamente al que está sentado en el trono, como hicieron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en el capítulo número 4, de que solamente adoraron al que estaba sentado en el trono, significando entonces que el Cordero no estaba ahí presente. Ahora, sí, ellos adoran no solamente al que está sentado en el trono, sino también al Cordero que había sido muerto. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos observando cómo se identifican estos dos escenarios y cuáles son estos puntos quizá críticos para algunos de que no se pueden ver a simple vista. O sea, vamos viendo todos estos detallitos y resaltándolo. Primero, Cristo no observa ni a Cristo, Juan no observa ni a Cristo, ni observa a ese grupo de ángeles. En el capítulo 4. En el capítulo 5 vemos de que, a diferencia del capítulo 4, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles, cuando adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. A diferencia del capítulo 4, que solamente se adora al que está sentado en el trono, dándome a entender de que en el capítulo 4 Cristo ni los ángeles se encontraban allí. No es verdad que en una adoración donde se encuentre Cristo no lo van a adorar. No es verdad. Por lo tanto, Cristo no se encontraba. Tampoco no es verdad de donde se haga una adoración, los ángeles no van a adorar ni a Cristo ni al Padre. Eso no es verdad. Porque ¿a quién adoraría? No es verdad. Por lo tanto, no se encontraban en ese lugar. Ahora, viendo entonces el otro escenario, sí, cuando Cristo asciende al cielo, ¿verdad? Que se presenta ante el Padre y ante los representantes de los mundos que se encuentran congregados allí, entonces sí se produce un tipo de adoración, que todo el que está alrededor del trono adora, y adoran no solamente al que está sentado en el trono, sino aquel que había llegado también, que es el Cordero, y los que lo llevaron lo adoran también. Qué interesante. Pero hay algo que quiero resaltar con relación a cómo habla la palabra de Dios. Muchas veces, en muchos escenarios en la Biblia, los cuales solamente vamos a ver alguna parte, Dios habla con Cristo en el cielo. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba con Cristo en el cielo. Y esa conversación se le daba al profeta para que el profeta entonces diera el mensaje. Se entiende, o se pudiera entender, de que esa conversación se lleva personalmente, no siendo así. No en todos los casos se dio de esa manera, sino que el Padre con Cristo
y su, vamos a decir, su comité allá en el cielo, el Padre llevaba a cabo cierta reunión, y entonces luego lo que saliera de esa reunión, entonces se la daba al profeta para que anunciara los planes de Dios para la tierra. Y le voy a poner un ejemplo así al azar, que no lo vamos a leer. Daniel. Ustedes recuerdan que en el cielo se había llevado a cabo un plan, ¿verdad? Un plan de lo que se iba a hacer en la tierra. Y ya el Señor lo había anunciado por medio del profeta Jeremías. Sin embargo, en una ocasión, cuando Daniel recibe la información de parte del ángel, ¿verdad? El ángel viene y le dice a Daniel todo lo que va a suceder y cuánto tiempo van a durar cautivo. Y Daniel dice, no, pero espérate, yo había entendido por la palabra de Dios, por medio del profeta Jeremías, de que íbamos a durar 70 años. ¿Cómo es que ahora son 2300? Y Daniel entonces comienza a orar, comienza a orar amargamente porque se siente de verdad preocupado. Esa es una palabra muy fácil de decir. Muy preocupado, angustiado. Sin embargo, en lo que Daniel está orando, allá en el cielo ya se ha dado cierta reunión y se da la respuesta a la petición de Daniel. Y el Señor manda al ángel a que le dé la respuesta a Daniel. Inmediatamente dice la palabra que cuando Daniel dispuso su corazón a orar, se dio la respuesta en el cielo. O sea, ya allá se había tratado todo lo que se iba a hacer. Y se comisiona a un ángel para que venga y le hable a Daniel y le dé la respuesta a Daniel y guía a Daniel. Y ahí es cuando el ángel viene y le dice a Daniel, oye, cierra la palabra de ese libro que no son para este tiempo. Pero aún así el ángel le explica, ¿verdad?, lo que el Padre comisiona o lo que Cristo comisiona al ángel para que venga a explicar a Daniel. Hay otros escenarios y este sí lo vamos a leer y lo encontramos en el libro de Isaías. Libro de Isaías. Quizá en la mente de muchos de ustedes está ese nombre muy presente, puesto de que recientemente acaba de pasar un huracán, una tormenta con ese nombre. Pero bueno, no es hablar de ese huracán que vamos. Isaías, vamos a hablar del profeta mesiánico, del profeta evangélico. Isaías. Isaías escribió o vivió alrededor de unos 700 años antes de la venida del Mesías. Con la precisión que habla Isaías acerca del Mesías es algo impresionante. Tremendo, de verdad que sí. Impresionante. Vamos a ir al capítulo número 6. Capítulo número 6, vamos a ver allí un escenario. Muchos entienden que cuando se habla aquí en este capítulo, en este libro, se entiende de que el Padre está hablando directamente con Isaías. Y quiero decirle de que no era así. A Isaías se le permitió en visión observar lo que estaba pasando en el cielo. Pero la conversación que se está llevando a cabo no es con Isaías. Ni cuando el Padre pregunta a quién enviaremos de nuestra parte, quien responde no es Isaías. Y vamos a verlo. Vamos a ver. Capítulo 6. Leemos, dice: en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Note algo muy parecido a lo que leímos en Apocalipsis, de que vio al Señor en un trono. Dice aquí, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Tremendo, imagino ese escenario. Verso 2. Encima de él había serafines. Note, habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Ustedes recuerdan que eran la misma cantidad de alas que tenían los 4 seres vivientes que vimos en Apocalipsis 4 y 5. 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro decían: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. ¿Ustedes recuerdan lo que decían esos 4 seres vivientes que vimos en Apocalipsis 4?
Lo mismo están diciendo aquí cuando Isaías está viendo esta visión. Lo mismito. Muy bien. Toda la tierra está llena de su gloria, clamaban. Verso 4. Y a la voz del que clamaba, los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Un pequeño paréntesis. Los quiciales, para aquellos que no saben a qué se refiere, son las columnas de la puerta, lo que sostiene las puertas, lo que sostiene el edificio. Dice, los quiciales de las puertas, o sea, la puerta del templo, se estremecieron, o sea, tembló, se movió. ¿A qué? A la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces exclamé, ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Recuerden que Él está en visión. Él está en visión. Muy bien. Isaías no está personalmente presente delante del trono, sino que Él está en visión. Seguimos leyendo. Verso número 6. Dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una tenaza. Dice allí, con una tenaza y una brasa encendida en su mano, tomada del altar. Dice, con la brasa tocó mi boca y dijo, mira, esto tocó tus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. ¿Por qué se produce esta acción de vamos a decir este serafín, que era lo que Isaías está viendo allí? Uno de los serafines. ¿Por qué se produce esta acción? Isaías clama de que ay de mí que soy pecador. O sea, le está haciendo cierta confesión, aunque no hace el detalle, pero está confesando de que él es pecador. Ay, o sea, ay de mí que soy muerto, pues soy hombre de labios impuros, que soy pecador. Es como un clamor de auxilio. Y el Señor en su grandísima misericordia pues manda a este serafín para que entonces lo toque. El serafín no tiene el poder para perdonar los pecados ni purificar la vida de nadie, pero el serafín está comisionado por el que está sentado en el trono, al que perdona los pecados. Y entonces el serafín va con una tenaza, toma una brasa encendida del altar, ¿verdad? Y le consume su pecado, lo limpia. Pero note ahora lo que dice el verso número 8. Dice, después oí la voz del Señor que dijo, Isaías escuchó la voz del Señor diciendo lo siguiente. Pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Interesante. Dice así, aquí estoy, envíame a mí. ¿Quién respondió? ¿A quién el Padre le habla? ¿Entre quién es la conversación? ¿Entre el Padre e Isaías? ¿Entre Dios e Isaías? ¿O entre Dios y su Hijo Jesucristo? Vamos a ver. Verso número 9. Y dijo, ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis. ¿A quién se le dijo estas palabras? La respuesta, como dije ahorita, siempre la tiene la misma palabra de Dios. No hay respuestas inventadas aquí, sino que la misma palabra de Dios va a responder esta interrogante. ¿Quién fue que dijo, envíame a mí? ¿Y a quién fue que se le dijo, ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, y allí vamos a leer en el capítulo número 13. Evangelio de Mateo, capítulo
13 y vamos a ver lo que dice. Muy interesante. A partir del verso número 10 vamos a leer. Vamos un poquito rapidito porque el tiempo se nos agota. Dice allí: entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él respondió: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 13: por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden. Ahora escuchen las palabras. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. La palabra dice aquí: oiréis y no entendéis, miraréis y no veréis, porque la mente de este pueblo está entorpecida. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver los que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, verso 14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis y no entendéis, miraréis y no veréis. Entonces, ¿qué fue lo que se le dijo al pueblo? Esos mismos. Y la palabra son de Cristo. O sea, aunque quien da la profecía es el profeta Isaías, pero es una conversación de algo que se está llevando al cielo. ¿De qué? De los planes de enviar a alguien a esta tierra a traer paz, a traer vida, a traer sanidad, a libertad de opresión, ¿verdad? A hablarle aquello que han dispuesto su corazón a entender. Voy a seguir leyendo. Verso número 10. Dice lo siguiente: entorpece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y sea sanado. ¿Qué fue lo que vimos en Mateo capítulo 13? Lo mismo, porque la mente de este pueblo está entorpecida. Han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con sus oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. ¿Palabras de quién son estas? Palabras de Cristo. Palabra de Cristo. Verso 10. Yo pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin habitantes, las casas queden desiertas y los caminos arruinados, hasta que el Señor haya echado lejos los hombres y la tierra quede del todo desamparada. Y así sucesivamente sigue hablando el profeta Isaías de algo que él vio de lo que se estaba llevando a cabo en el cielo. La conversación no era con Isaías. A Isaías se le comisiona, ¿para qué? Para que dé el mensaje, anuncie la profecía. ¿Qué profecía? De lo que se está llevando a cabo en el cielo, de las decisiones que se han tomado en el cielo. Muy interesante todo este escenario. Ahora vamos a ver otro escenario. Vamos a ver otro escenario que se encuentra en el segundo libro de Crónicas. ¿Qué hora es? Bueno, el tiempo se nos fue. El tiempo se nos fue. Pero ya será para la próxima semana. Me van a perdonar de que no termine el tema completo. Vamos entonces a hacer una segunda parte para la próxima semana. El hermano Ramón Irizarry nos habla lo siguiente: saludos y paz sea con los que escuchamos uno de los temas más hermosos de las Sagradas Escrituras. Cuando los seres del cielo y los ángeles y nosotros, los humanos salvados, esperamos sea reunión. Amén. Esperamos esa reunión. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano Ramón. Esperamos ansiosamente esa maravillosa reunión que se celebrará en el reino celestial.
Todos estamos invitados, todos ustedes están invitados para participar de ese magnífico evento donde nos postraremos, pondremos nuestras arpas, nuestra corona a los pies de Cristo para adorarle. Entonces, vamos a ver para la próxima semana otros escenarios donde el Señor habla, ¿verdad?, con su Hijo, y habla con los representantes de los otros mundos que no cayeron, para llevar a cabo los planes que se van a hacer, que se van a ejecutar aquí en la tierra. Y vemos entonces el profeta al cual se comisiona para que anuncie ese mensaje. De verdad que es bastante interesante este tema. Lamento mucho no haber terminado en el día de hoy, pero es una cita para que cada uno de ustedes estén presentes la próxima semana y también inviten a otros para que puedan disfrutar de este maravilloso tema de la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estar en sintonía, esperando y a la vez haciéndole la invitación para que el próximo domingo estén con nosotros en una próxima entrega. Gracias. Vamos a pedirle al Señor para despedirnos de este lugar por medio de la oración. Gracias, eterno Dios, por habernos permitido tener esta porción de estas palabras tuya, magnífica palabra. Te imploramos, Señor, de que nos dé tu bendición todos los días de nuestra vida y que nos ayude, Señor, a arraigar estos mensajes en nuestros corazones para que estos puedan llegar a otros y puedan transformar nuestra vida, nuestros caracteres. Una vez más, Señor, quiero implorarte de manera muy especial por nuestro hermano Adrián y por nuestro hermano William, que tú, oh Señor, pase tus manos sobre su cuerpo enfermo y que esto puedan quedar restaurado. Solamente tú, Señor, sabes hacer este milagro. Por eso, Señor, acudimos a ti y te imploramos encarecidamente, Señor, de que escuche esta oración conforme a tu voluntad. Despídenos, Señor, de esta tribuna, nunca más de tu presencia. Gracias, danos un día maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, un maravilloso día para todos ustedes.